El día de hoy tenemos un tema súper interesante desde el punto de vista del cuidado de las heridas y los especialistas en heridas. Siempre ha sido un reto para nosotros el tema del cuidado de las fístulas por ser, digamos, pacientes que exigen o tienen bastantes demandas desde el punto de vista médico y del cuidado. Y digamos que el enfoque que le quiero dar a la presentación es muy concreto, o sea, unos puntos muy claves que nos dejen un mensaje muy claro de cómo intervenir este tipo de pacientes en el punto de vista, pues, como tal, intrahospitalario. Bueno, como contexto de las fístulas intraatmosféricas, tengo para pues, aclarar inicialmente, como muchos de ustedes ya sabrán, las fístulas, pues digamos, tienen una clasificación muy amplia o una variedad pues, de eventos que pueden llegar a ocasionar una fístula a diferentes niveles pues, corporales como tal, ¿sí? Entonces, podemos tener desde una fístula esofágica hasta una fístula rectal o rectovaginal, por ejemplo. Bueno, o sea, digamos que hay muchos tipos de fístulas. Hoy nos vamos a centrar como tal en las fístulas de origen entérico y especialmente pues las fístulas enteroatmosféricas, que ya vamos a hablar de qué se tratan realmente. La morbilidad y la mortalidad de las fístulas entéricas es muy alta según pues, una última publicación que se hizo en 2022 por la Universidad Nacional y el Hospital Universitario Nacional de Colombia, que más o menos digamos que me basé mucho en ellos o en ese artículo para traerles esta información el día de hoy. Ellos hablan de que se estima que el 90% de los pacientes pues que presenta pues una fístula entérica pueden tener una morbilidad asociada a esta condición como deshidratación, sepsis y que pues la tasa de mortalidad varía entre un 5 y un 20% de acuerdo como a los factores que presente el paciente, dependiendo de dónde sea la fístula, a qué nivel, qué tipo de gasto tiene esa fístula y si está relacionado o no con la sepsis, que es, digamos, uno de los diagnósticos que más lleva al paciente a la muerte rápidamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco como de conceptos básicos de la etiología de las fístulas entéricas como tal y intraatmosféricas, cómo sería el diagnóstico, la clasificación, los pilares del tratamiento según esta guía, que es una guía estandarizada, básicamente en ella se hizo una revisión sistemática en la cual se clasificó pues por niveles de evidencia la información y se detallaron pues dentro de la guía cuáles son esas pautas y estándares de calidad y con evidencia 1A o 1B que debemos ejecutar dentro de las instituciones para mejorar la sobrevida y pues las oportunidades para estos pacientes. Entonces vamos a hablar de esos conceptos, luego vamos a hablar como los objetivos del cuidado en general, cuáles son los pilares de la rehabilitación de un paciente con una fístula enteroatmosférica. Voy a mostrarles también cómo son las técnicas de derivación que podemos usar o que usamos nosotros para este tipo de pacientes y pues por último hablar como de las conclusiones y comentarios que tengamos. Bueno, entonces, básicamente una fístula es una comunicación entre dos cavidades diferentes, ¿sí? En el caso de las fístulas entéricas, pues tenemos, por ejemplo, las fístulas enterocutáneas que comunican la vía intestinal con la piel directamente. Y esas fístulas enterocutáneas, pues tienen una clasificación, ¿sí? Que son tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Digamos que la fístula enterocutánea que viene del esófago, estómago, duodeno sería clasificada como tipo 1. La fístula que viene clasificada como ilioproximal sería tipo 2, la fístula distal y por último y colon, y la fístula tipo 4 es la fístula que está relacionada con una apertura del abdomen, es decir,
La fístula tipo 4 es un conducto fistuloso que comunica el intestino o la cavidad intestinal con un laparostoma o una herida abierta. Básicamente esa es como la condición que tiene la fístula tipo 4. Entonces, en este orden de ideas, digamos que la condición es que el paciente tenga un abdomen abierto. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, perfecto, licenciado. Qué pena ya. Bueno, entonces como les estaba diciendo, la fístula enteroatmosférica es la fístula tipo 4, en la cual encontramos un laparostoma y por medio del laparostoma pues vamos a tener una comunicación directa con la cavidad intestinal. ¿Sí? De todas las fístulas entéricas, digamos que la tipo 4 viene siendo la más compleja. Y esa complejidad aumenta en la medida que tenemos una o varias fístulas o cuando el paciente realmente tiene una fístula más proximal que distal. Bueno, eso va complicando la situación, pero pues en general el hecho de que ya una fístula esté abocada hacia un laparostoma complica un poco la situación porque el objetivo del cierre del defecto pues digamos que se vuelve un poco más retante para los profesionales. Las fístulas enteroatmosféricas se presentan entre un 10 y 15% de los pacientes que tienen un abdomen abierto. Entonces tiene pues una incidencia importante y ya vamos a ver pues de qué se trata. La fístula enteroatmosférica o tipo 4 surge habitualmente como una complicación de la cirugía abdominal, especialmente del abdomen abierto. Dice básicamente la guía que los pacientes que presentan mayor probabilidad de tener una fístula son las pacientes que han tenido la cavidad abdominal abierta por más de 8 días y que no reciben aparte una nutrición enteral. En nuestro país realmente, por ejemplo, es muy nuevo o relativamente nuevo el tema de el uso de terapia de presión negativa abdominal. Entonces, hay muchos sitios donde todavía se usa la famosa, pues acá, famosa bolsa de Bogotá, no sé en otros países cómo la puedan llamar, eh, la bolsa del doctor Borraes o simplemente un Biaflex que cubre las asas intestinales cuando el paciente está con el abdomen abierto. Entonces, el hecho de que el paciente tenga una cavidad abdominal abierta por mucho tiempo sin la suficiente protección y sistema adecuado, pues predispone a que aumente el riesgo de fístulas. Y aparte de eso, pues si desde un principio los pacientes no reciben una nutrición enteral, pues van a desarrollar mucho más rápido estas anomalías. Vamos a hablar entonces de otros conceptos básicos. Entonces, hay muchas clasificaciones realmente. Yo traje las que pues realmente son más operativas dentro de nuestro rol clínico y básicamente hablamos de que las fístulas entéricas tienen dos orígenes que son las congénitas, que están asociadas a anomalías anorrectales, fístulas del conducto onfalomesentérico, y las adquiridas que realmente son mucho más comunes, que realmente son las que nos llegan más a nosotros, especialmente las posoperatorias, ¿sí? O iatrogénicas también se llaman así, pero pues yo prefiero llamarlas posoperatorias. Entonces, generalmente las fístulas enteroatmosféricas están más relacionadas con posoperatorios abdominales, el trauma, por ejemplo, en nuestro país, pues que aún existe un alto nivel de violencia, se ven mucho las fístulas asociadas a las heridas por arma de fuego, las heridas pues con arma corto, punzante o heridas penetrantes del abdomen que causan fístulas. Y también tenemos las que son como tal secundarias a una situación general del paciente, como la exposición a radiaciones ionizantes, la inflamación del tubo digestivo por X o Y motivo, la enteritis regional, colitis ulcerativa idiopática y la diverticulitis. Toda enfermedad inflamatoria del intestino puede llegar a ocasionar
una fístula en el paciente. Bueno, entonces, digamos que al momento de pensar cómo se desarrolla una fístula o por qué se desarrolla una fístula enteroatmosférica, tenemos que hablar de que primero hay necesidad terapéutica de abdomen abierto, ¿sí? Generalmente esa necesidad terapéutica de abdomen abierto obedece a un paciente que está cursando con una peritonitis o con algún cuadro infeccioso u obstructivo de, digamos, su vía intestinal. Entonces, al momento pues de diagnosticar este evento en el paciente, lo que trata pues inmediatamente cirugía es poder descomprimir la vía o la cavidad abdominal o lograr sacar el motivo de la infección o de la peritonitis o en otros casos pues desobstruir como tal el tubo intestinal. Entonces, siempre va a ser precedido por una necesidad terapéutica de abdomen abierto, por la razón que sea, como les digo, infeccioso, una razón oncológica o cualquier otro motivo. Entonces, ya de entrada, dentro de las técnicas quirúrgicas, tenemos varios factores, ¿cierto? Primero, la prolongación del cierre o del tiempo de cierre del paciente. Entonces, a medida que se prolongue más el tiempo de cierre del abdomen, ocurren dos cosas. Primero, que va a haber una retracción de la fascia o de la pared abdominal, y más aún si no se cuenta con un dispositivo de terapia de presión negativa, entonces el paciente va a empezar a quedar con un abdomen bloqueado y con una fascia ya retraída, incapaz de volver a cubrir su cavidad abdominal. Y en segundo lugar, el hecho de que las asas abdominales o intestinales, perdón, estén expuestas al ambiente de manera constante, ¿sí? Hace pues que se aumente el riesgo de la fístula. Además a eso, si le sumamos que el paciente entra en un estado de deshidratación, de desnutrición, si le sumamos, por ejemplo, que el paciente está o se encuentra en un estado general regular, en el cual ya cursa por una sepsis, con aumento de la respuesta inflamatoria sistémica, que tal vez está expuesto a inotropía, o sea, que el paciente esté hospitalizado generalmente en una UCI, ¿sí? Con altas dosis de medicamentos vasoactivos, ventilación mecánica, un estrés como tal metabólico. Todo esto predispone a que el intestino obviamente llegue a tener hipoperfusión o complicaciones de como tal la cavidad y, por ejemplo, una sutura se llegue a zafar más fácil, ¿sí? Si el doctor hace una anastomosis o el cirujano hace una anastomosis por algún motivo, pues todos estos factores van a predisponer a que se pueda perforar más fácil y que el paciente en el tiempo vaya a desarrollar una fístula como tal enteroatmosférica. Entonces, vamos a, listo, entonces ahí ya hablé de esta parte, listo, entonces, ya en el escenario que tenemos de que el paciente tiene una fístula enteroatmosférica, perdón, permítame un segundo. Ya. Entonces, en el caso de que el paciente ya tengamos, digamos, un estimado o unos signos clínicos que nos están diciendo que este paciente está desarrollando una fístula, la guía nos recomienda, pues, o nos orienta un poco en qué hacer en ese caso, cómo hacerlo. Entonces, en este estándar clínico basado en la evidencia, nos hablan del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente adulto con fístula, ya sea enterocutánea o enteroatmosférica. Entonces, ¿qué pilares o qué ruta tiene este protocolo? Básicamente habla de que inicialmente tenemos que identificar, diagnosticar y clasificar la fístula, ¿sí? Habla también de un tratamiento farmacológico que tiene, digamos, 3 niveles, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de él y del objetivo que tiene.
Perdón. También habla del tratamiento nutricional y de los cuidados como tal de la piel, el tratamiento final que sería quirúrgico, como tal o específico de la fístula enterocutánea. Entonces, de la clasificación de las fístulas, ¿qué podemos decir? Entonces, podemos clasificarla primero según su topografía, ¿sí? Esta clasificación es muy importante porque nos permite saber si el efluente de la fístula, primero, qué tan corrosivo va a ser con la piel, qué tanto riesgo tiene ese paciente de llegar rápidamente a la desnutrición o a la deshidratación y pues como tal a la complicación general. ¿Sí? Entonces, según la topografía, podemos decir que hay fístulas proximales y otras distales, ¿sí? y también mixtas. Entonces, la proximal básicamente es cuando la fístula o el efluente de la fístula se ubica desde el estómago, el duodeno, el yeyuno o el ilio proximal. Y la distal ocurre cuando hablamos de ilio distal y colon. ¿Cuándo ocurre una fístula con topografía mixta? Cuando, por ejemplo, tenemos una fístula enteroatmosférica y el paciente tiene múltiples fístulas y por una vemos efluente más fecaloide y por la otra vemos un efluente mucho más líquido, similar pues al líquido como tal intestinal que viene, por ejemplo, del ilio, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos esas tres clasificaciones iniciales. Luego, la cantidad de fístulas también es importante, como les decía ahorita. Si un paciente tiene una fístula es una cosa y si tiene 3 fístulas es otra. Porque obviamente pues va a hacer un gasto mucho más alto y además si tiene fístulas proximales pues eso va a ser mucho más severo o las complicaciones van a ser mucho más rápidas para el paciente. Según el gasto, que es una clasificación súper importante, tenemos tipo 2, tipo 1, perdón, tipo 2 y tipo 3. Entonces, la fístula tipo 1, según el gasto, dice que tenemos una fístula de bajo gasto, que se clasifica como la fístula que tiene un efluente menor a 200 ml en 24 horas. ¿Qué significa eso? Pues, la idea es que dentro del servicio se haga una cuantificación muy rigurosa de qué efluente tiene el paciente por la fístula. Si la fístula tiene un efluente menor a 200 ml en 24 horas, significa que es de bajo gasto. Si el efluente es de 200 a 500 ml en 24 horas, estamos hablando de una fístula de moderado gasto. Y si estamos hablando de una fístula que tiene un efluente entre mayor a 500 ml en 24 horas, sería una fístula de alto gasto, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima, porque primero, clasificar el gasto de la fístula permite orientar la reposición nutricional, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver que dentro de los pilares fundamentales del que el paciente se le diagnostica la fístula, la primera interconsulta que tiene que existir es la interconsulta a nutrición. Y normalmente los nutricionistas o deberían basarse en el gasto de la fístula para poder determinar cuándo iniciar la vía enteral, ¿sí? O la vía parenteral, ¿cierto? Dependiendo del gasto de la fístula. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen fístulas de alto gasto, digamos, la guía es muy específica y tiene un flujograma muy claro en el cual nos dice que la fístula de alto gasto no va a ir inicialmente a una reposición nutricional enteral, ni por sonda, ni por vía oral, sino que el paciente con fístula de alto gasto debe iniciar una alimentación parenteral temprana, ¿sí? Y también instaurarse el tratamiento para que vaya mejorando ese efluente. En la medida que el efluente de la fístula va bajando, entonces ya se abre la posibilidad de iniciar una terapia nutricional enteral. Bueno, entonces, ¿qué complicaciones trae una fístula? Como les digo, dependiendo de la clasificación
si es proximal o distal, si tiene múltiples fístulas o solo una, si es de bajo o de alto gasto, pues básicamente vamos a poder decir que hay dos complicaciones. La primera también es asociada como tal al procedimiento quirúrgico, o sea, ¿qué necesidad tuvo ese paciente de resección de intestino? Entonces, si el paciente, por ejemplo, por un CA, tuvo la necesidad de haber un corte muy grande de intestino, entonces ocurre lo que llamamos el síndrome de intestino corto, que es básicamente la incapacidad o ¿sí? La incapacidad del intestino de absorber todos los nutrientes, dado que el tramo de intestino se acortó. ¿Sí? Y eso finalmente puede llevar a lo que llamamos una falla intestinal. La falla intestinal puede ocurrir tanto precedida por el síndrome de intestino corto, también como por en conjunto con esas complicaciones sistémicas que tiene el paciente, en el cual la permeabilidad intestinal se, digamos, complica y empieza a disminuir la absorción de nutrientes, de micronutrientes, de electrolitos en toda la superficie de la mucosa intestinal, y eso hace pues que el paciente llegue a una falla intestinal como tal, es decir, no puede asimilar todos los nutrientes por vía enteral. Entonces, cuando el paciente ya llega a este tipo de circunstancias, es necesario restituirlo por medio de la nutrición parenteral. Bueno, ¿cuáles son, bueno, digamos, en el diagnóstico, vamos a hablar del diagnóstico de la fístula? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la fístula enteroatmosférica como tal? Primero tenemos los síntomas y signos y síntomas del paciente. Entonces, generalmente ocurre pues en el paciente que tiene un abdomen abierto y durante una revisión quirúrgica o hospitalizado en el piso empieza a haber drenaje de material intestinal o fecaloide por medio del laparostoma. ¿Sí? Aparte de eso, pues para nosotros poder diagnosticar como tal la fístula enterocutánea, debemos hacer unos exámenes complementarios o se deben hacer unos exámenes complementarios adicionales, ¿cierto? No solo para diagnosticar como tal la fístula, sino diagnosticar el estado y el compromiso sistémico del paciente por consecuencia de la fístula. Entonces, se hacen todos los exámenes de hematología y química, como son el hemograma, el perfil lipídico, el perfil hepático, el perfil renal, todo el perfil proteico en suero, que es súper importante para ver el paciente en qué estado nutricional se encuentra. Aparte de eso, pues en la valoración general, el énfasis debe ser determinar cuál es el grado de hidratación del paciente, porque estos pacientes, por ejemplo, cuando tienen fístulas enteroatmosféricas proximales, se deshidratan muy rápido, pues porque obviamente el efluente es mucho más líquido, no alcanzan a absorber las suficientes electrolitos ni agua, y eso hace que el paciente se deshidrate muy rápido. Entonces, por eso la valoración debe estar enfocada en eso, en los signos de deshidratación que ya conocemos, como las mucosas secas, el paciente con lividez, frialdad, disminución del gasto urinario, en fin. Y pues también los signos de sepsis que están asociados, como por ejemplo pacientes que tienen presiones arteriales sistólicas menores a 100, con frecuencias cardíacas mayores a 90, entre otros pues ya factores digamos, diagnósticos como el PCR para poder diagnosticar los signos de sepsis. Por último, la imaginología viene siendo muy importante en el proceso de la fístula porque nos permite determinar de dónde viene y hacia dónde va ese torrente de la fístula. Entonces, a todos los pacientes que tienen una fístula se les debería hacer un proceso de imaginología que nos permita determinar realmente desde dónde está viniendo el efluente, ¿sí? Hay varias herramientas, el más común es el fistulograma,
básicamente consiste en que al paciente se le canula el orificio fistuloso y se le administra un medio de contraste y luego le toman una serie de radiografías abdominales con el fin de determinar hacia dónde va ese medio de contraste y poder determinar exactamente dónde es la fístula. Ahora, cuando eso no es posible, o digamos que el fistulograma no fue claro, entonces se va escalando, luego sigue el fistulo-TAC, básicamente es la misma técnica, la diferencia es que no se toma la radiografía, sino que se toma un TAC. El otro es un TAC de abdomen aislado, ¿sí? Pero pues ese no es tan común. Y por último tenemos la resonancia magnética, la colonoscopia, que no son tan comunes, pero también pueden servir como recursos para determinar de dónde realmente viene el efluente de la fístula. Bueno, el tratamiento, entonces hay unos pilares en el tratamiento del paciente con fístulas enteroatmosféricas. Entonces hablamos de que el tratamiento farmacológico se basa en pues, antibióticos si el paciente lo requiere o cualquier otro tipo de medicamento que requiera el paciente pues, para su soporte vital o para mejorar su estado general como tal, ¿sí? Y también, digamos que es fundamental el tratamiento, digamos, sintomático de la fístula, es decir, por medio farmacológico, cómo logramos que esa fístula vaya mejorando el efluente y nos ayude a ir cerrando, ¿sí? Entonces, para eso tenemos el tratamiento de primera, segunda y tercera línea. Tratamiento de primera línea, bueno, todos los tratamientos de primera, segunda y tercera línea se enfocan en medicamentos que nos van a, digamos, a permitir una relajación de la permeabilidad intestinal y ayudar a que ese intestino no genere tanto efluente, ¿sí? Entonces, la guía es muy específica que cuando el tratamiento de primera línea no funciona, ¿sí? Entonces hay que ir a la segunda y luego a la tercera. ¿Todo con qué fin? Con el fin de que ese intestino empiece a disminuir el efluente de la fístula. La tercera línea básicamente es el aporte de fibra al paciente para que, digamos, fibra soluble que logre como bloquear un poco ese efluente intestinal, ¿sí? Luego tenemos el tema del soporte nutricional. Como les decía al principio, es un fundamento pues, esencial en esto. La idea es que los pacientes que tienen una fístula o tienen una sospecha de fístula, desde el primer momento sean interconsultados con nutrición para que nutrición pueda establecer las metas reales y instaurar ya sea nutrición enteral o parenteral o mixta según pues, las necesidades del paciente. Porque como les decía desde el principio, el paciente que no logra tener un buen aporte nutricional por vía parenteral, por ejemplo, es un paciente que muy seguramente va a llegar a tener unas consecuencias pues muy graves y una disminución en la posibilidad pues de cierre de su lesión. Luego tenemos también la rehabilitación temprana. Entonces, dentro de la guía habla de que los pacientes no solo deben tener una rehabilitación física, sino psicológica, que ayude al paciente a ir, digamos, estabilizando o haciendo que su tránsito intestinal y todo su metabolismo corporal se comporten de una manera lo más normal posible, ¿sí? Y por último, los cuidados avanzados. Entonces, si tenemos un laparostoma, nosotros debemos ocuparnos de que el laparostoma vaya cerrando sin lesionar la piel y derivando el efluente intestinal. O sea, el objetivo o los objetivos del cuidado avanzado de los defectos del laparostoma con fístula básicamente son derivar el efluente para que cierre el defecto y pues garantizar que la piel del paciente esté sana. Bueno, entonces aquí quería citar una partecita específicamente y textual de la guía, en la cual dice que
Se deberá realizar interconsulta con el servicio de clínica de heridas a los pacientes con diagnóstico de fístula intercutánea o fístula interatmosférica. Se recomienda realizar curación, el lavado, irrigación, cuidados de la herida en área especial, según lo requiera el paciente, recomendación de expertos. Y pues allí también están registrados los códigos CUPS, que pues son válidos para el país de Colombia. No sé en otros países qué otros códigos usan, pero en Colombia serían estos. Entonces, los pacientes que presentan fístulas enterocutáneas, en la guía tienen en cuenta ya el perfil de nosotros como especialistas en heridas y cómo tenemos que estar participando desde el principio en el cuidado de esa lesión, ¿sí? Adicionalmente a eso, ellos ya especifican dentro de la misma guía qué tipo de insumos o dispositivos médicos se pueden usar para poder derivar las fístulas de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pilares o las metas que buscamos en el cuidado como tal ya de la herida? Vamos a entonces ya hablar como tal del cuidado de la lesión. Entonces, primero derivar, ¿sí? La derivación tiene diferentes métodos, de hecho muchos, o sea, en la evidencia hay descritos por diferentes especialistas, cirujanos generales, que han descrito un montón de métodos de derivación de fístulas, con cierres abdominales, pues, diferentes, que el velcro, que los broches, hablan del condón, derivar la fístula a un condón, luego a una sonda Foley, bueno, o sea, hay muchos métodos. Yo les voy a hablar de los métodos que hoy en día realmente han mostrado ser más efectivos y menos lesivos precisamente con esa mucosa intestinal, ¿sí? Que son la terapia de presión negativa y pues, la curación avanzada con apósitos especiales. Aparte de eso, de derivar, buscamos proteger. Entonces, la idea es que el efluente de la fístula llegue al canister de la terapia de presión negativa o, en el otro caso, pues llegue a una bolsa recolectora y no, pues que llegue a la piel del paciente, ¿sí? Porque en el caso, las fístulas enteroatmosféricas que son proximales, entonces el efluente, digamos, del tracto duodenal o íleo, son de pH básico, corrosivos, y esto al llegar a la piel, pues inmediatamente va a generar unas lesiones gravísimas. Básicamente nosotros los llamamos lesca o lesiones asociadas a la humedad o al efluente intestinal, ¿sí? Entonces, esos pacientes, la prioridad es proteger su piel. Y por último, lograr el cierre, ¿sí? ¿Para qué se logra el cierre de la fístula? Digamos que la idea de los pacientes con fístulas enteroatmosféricas y abdómenes abiertos particularmente es lograr restituir al paciente nutricionalmente mientras se le va cerrando la fístula, ¿sí? Y cuando la fístula ya se cierra y el paciente está restituido nutricionalmente, es un paciente que ya puede ser candidato para una reconstrucción de su pared abdominal y de su cavidad abdominal como tal. Algunos cirujanos lo llaman como demolición, es decir, entran nuevamente al abdomen después de haber cerrado la fístula y tratan de reorganizar todo el intestino y hacer una recuperación de la pared abdominal, que generalmente se hace con prótesis o mallas sintéticas, pues que cubren o hacen las veces de lo que haría la pared abdominal como tal. El cierre de los laparostomas como tal con fístula, pues el pilar fundamental son los apósitos antimicrobianos, ¿sí? Porque digamos que la protección la hacemos más que todo con apósitos que sean, digamos, especialmente de carboximetilcelulosa, que sean gruesos, que protejan. Y ya el cierre del laparostoma, pues es mucho más indicado en el caso de los antimicrobianos porque nos van a permitir un control de la carga bacteriana, ya que estas heridas pues tienen, por estar en contacto como tal con la cavidad abdominal, pues van a tener una carga bacteriana considerable. Bueno, entonces acá vemos un ejemplo. ¿Sí? Este es un ejemplo de una derivación con terapia de presión negativa.
desde el punto de vista quirúrgico o de la anatomía de las fístulas enteroatmosféricas, hay que saber que no todas son iguales, ¿sí? Y no todas son como esta que se ve acá. Muchas fístulas enteroatmosféricas están lateralizadas y eso complica un poco más la derivación de la fístula. Entonces, digamos que el objetivo inicial de los cirujanos, por lo menos en nuestra práctica diaria acá, es que ellos inicialmente tienen un abdomen abierto, tal vez muy hostil, y lo que hacen es instalar la terapia de presión negativa de manera que ella va ayudando a que se vaya organizando esa fístula. Muchas veces con la misma terapia de presión negativa, las fístulas que están lateralizadas logran acomodarse de manera anterior o ventral para poderlas aislar mucho más fácil, ¿sí? Entonces, en este caso, acá vemos una fístula que está anterior, aquí está el orificio fistuloso, y este paciente pues tiene aplicada una técnica con terapia de presión negativa en la cual se le aplica la presión negativa al laparostoma como tal, protegiendo la piel. Miren que acá detrás se ve cómo protegen la piel con hidrocoloide, me imagino que es. Y la fístula como tal no tiene o no está sujeta a presión negativa, ¿sí? Porque pues bueno, eso es un poco controversial, pero realmente en las fístulas enteroatmosféricas, colocar presión negativa directa, pues lo que va a hacer es empeorar el efluente y muy seguramente reactivar mucho más la fístula. Entonces, la idea de la técnica de presión negativa es que logremos cubrir el defecto, aplicarle terapia de presión negativa al laparostoma como tal, para que vaya granulando, vaya cerrando, mientras con este tipo de dispositivos que son como unos aislantes, o sea, se pone alrededor de la fístula, entonces la fístula va a quedar con un sello sin presión negativa, o sea, queda con una presión normal, en la cual al colocarle una bolsa, pues el efluente va a caer por gravedad, no va a ser succionado, entonces no va a aumentar el efluente de la fístula, ¿sí? Esa es como la idea. ¿Qué ventajas tiene este método? Pues que obviamente, digamos, mientras la fístula esté bien derivada, va a evitar que el paciente tenga lesiones en la piel, va a ayudar a cerrar el laparostoma mucho más rápido, sin que la fístula pues sea más complicada, y pues nos ayuda como tal a lograr el cierre mucho más rápido en el tiempo. Entonces acá vemos cómo se le conecta la bolsa, mientras el laparostoma tiene presión negativa, la fístula va drenando por gravedad. Ya aquí en este otro caso, vamos a ver cómo se hace la derivación con técnica de cura avanzada o collage. Aquí cito a una colega nuestra que se llama Paula Montoya, no sé si está por ahí, pero Paulita, pues ella ha sido una gran maestra para nosotros en todo lo que tiene que ver con las técnicas de curación avanzada para el cierre de fístulas. Entonces, estas técnicas realmente tienen cierto tiempo, no son nuevas, pero pues se han ido perfeccionando, ¿sí? Especialmente en esos abdómenes que son tan hostiles, tan complejos, cuando el paciente tiene un abdomen muy globoso, como en este caso, o está con un abdomen lleno de pliegues. Digamos que la topografía o la anatomía del abdomen es muy importante para nosotros poder garantizarle la derivación al paciente. Muchas veces hay pacientes que lastimosamente tienen abdómenes tan difíciles, tan plegados, tan globosos, o bueno, sí, tan diferentes anatómicamente que pues, es difícil mantener la fístula aislada o mantener pues el efluente de la fístula fuera del contacto con la piel, ¿sí? Entonces acá estamos viendo un paciente con un abdomen bloqueado o abdomen congelado, entonces estas son las asas abdominales justamente cubiertas por tejido de granulación y tenemos una cavidad abdominal, como la pueden ver, súper globosa, ¿sí? O sea, la cavidad abdominal. La paciente tiene un gran panículo adiposo y pues eso suele complicar un poco las cosas. Entonces acá
voy a mostrarles a continuación cuál es la técnica de para derivar el efluente. Entonces acá lo que hacemos es usar la barrera protectora, que pues es una barrera gruesa, digamos, es un derivado del hidrocoloide, pero es más gruesa y más estable. Y usamos la pasta estomacida o pasta hidrocoloide también, perdón, que nos permite adaptar esta barrera de manera que armamos como una coraza protectora alrededor de la piel, ¿sí? Se corta en pedacitos precisamente porque esa es la técnica de collage. Es como armar un pilar de muchos parchecitos alrededor del laparostoma de manera que cuando el efluente salga, pues no logre penetrar por ninguno de esos pilares, ¿sí? Es como si tuviéramos o sea, si supongamos que vamos a poner este mismo dispositivo de manera uniforme, o sea, lo ponemos así encima y ya, al tener este dispositivo de manera plana allí, el efluente puede filtrar, inmediatamente se va a zafar. En cambio, con la técnica del collage, como que tratamos de adaptar mejor el dispositivo para que no se suelte y no filtre tan fácil el efluente intestinal. Luego de esto, instalamos un hidrocoloide como tal, CGF grueso, para, digamos, ya homogeneizar la superficie sobre la cual vamos a instalar una bolsa y una barrera y una bolsa de colostomía. Generalmente cuando tenemos un laparostoma tan grande, pues lo que hacemos es poner una bolsa y una barrera 100, que son, pues, digamos, aptas para el uso de este tipo de fístulas. Entonces, como lo ven, normalmente el paciente queda así y esta bolsa se conecta a un cistoflo o a un drenaje de orina. Normalmente usamos drenaje de orina, entonces lo usamos conectado a la bolsa para que en la medida que yo evite que la bolsa se llene del efluente intestinal, pues voy a evitar que la curación se zafe. Porque si esto se llena del efluente intestinal y al ser corrosivo y al ser pues irritante, lo que va a suceder es que con el tiempo, si el paciente dura una media hora o una hora con el efluente intestinal acumulado acá, pues él va a empezar a penetrar y a soltar muy fácil todos los dispositivos que hemos puesto. Entonces la idea es que cuando el paciente tiene el efluente aquí, él va a bajar por medio del cistoflo de manera que va a durar mucho más, no se va a quedar aquí en la cavidad y eso pues va a ayudar mucho a recuperar el abdomen como tal. Aparte de eso, bueno, en estas fotos no se ve, no sé qué se me hizo esa foto, pero se empaqueta todo este defecto nosotros lo hacemos con hidrofibra antimicrobiana, generalmente pues con plata iónica, para lograr que el defecto vaya cerrando de una manera más segura, pues que tenga una acción antimicrobiana allí. Ay, perdón. Acá ya vemos el final del caso, el paciente cómo sigue cerrando. Quiero que ustedes se fijen en el caso, cómo evolucionó la piel. Miren que a través del tiempo hasta el cierre, afortunadamente mantuvo su piel muy sana. Y eso habla pues de que el proceso de derivación realmente fue exitoso y pues el paciente cerró su fístula. En el momento que ya se determine que está listo sistémicamente y nutricionalmente, pues valga la redundancia, muy seguramente va a ir a su reconstrucción abdominal nuevamente con cirugía.